estábamos anunciando parte de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy y hablábamos acerca de las dificultades en la ortografía. Presten mucha atención, mamás, papás, ustedes que nos están viendo ahí en casa, incluso los educadores, todos aquellos maestros que de repente pues no llegan a tener claro este concepto para poder apoyar a los niños. A veces solo estamos juzgándolos, solo estamos criticándolos, creemos de que simplemente no les da la gana, no ponen de su parte, no estudian, no ponen el empeño necesario en las actividades escolares y en cumplir y lograr esos objetivos ya programados cada año, pero no nos ponemos a pensar que de repente hay algún tipo de dificultad de por medio, así es que tenemos que apoyarlos. Para desarrollar este tema nos acompaña nuestra terapeuta de aprendizaje y lenguaje, Joy Salinas. Vamos a hablar acerca de la disortografía, que son las dificultades precisamente de la ortografía. ¿Cómo estás, Joy? Bienvenida. Después de tiempo te tenemos aquí en casa. ¿Cómo estás? Sí, gracias por la invitación, Fiorella, gracias al canal. Sí, efectivamente, la dificultad de la disortografía es una dificultad que se ve mucho en los niños en el nivel primario. En tercer grado, cuarto y sucesivamente empieza esta dificultad o se inicia, porque ya termina la dificultad, ya termina el aprendizaje de la lectoescritura y los profesores, los docentes, los terapeutas empezamos a trabajar todo el tema de la ortografía, ¿no? Y sabemos que la disortografía es un problema de aprendizaje, una dificultad de aprendizaje que se presenta en los niños en primaria y va arrastrándose a lo largo de toda la primaria y la secundaria, y de verdad que si es que no se trabaja a tiempo no llegan a mejorar, ¿no? Son las dificultades en la ortografía, las dificultades en la escritura también, y bueno, sabemos que es una dificultad que no es propia, sino se va adquiriendo porque poco a poco vamos aumentando el nivel y la complejidad de la escritura en los niños de primaria, ¿no? La disortografía se divide en dos, en ortografía natural y ortografía arbitraria, ¿no? Que es lo que los docentes, nosotros como docentes, nosotros como terapeutas también la trabajamos, ¿no? Trabajamos la ortografía natural y la ortografía con la dificultad de la arbitraria. Cuando se presenta una ortografía o una disortografía natural es cuando ocurre una dificultad en la omisión, sustitución o quizás una dificultad en las palabras que escribe el niño. Cuando hablamos, por ejemplo, para que los papitos nos entiendan mejor en casa, es el niño, por ejemplo, escribe sapo y, por ejemplo, omite la P y cambia la P por la B. Suele pasar. Entonces, él va a escribir sabo y lee sapo o escribe al revés, entonces ya no está bien la palabra. Claro. Entonces, es una ortografía natural, no tiene ninguna regla ortográfica. En el caso de la ortografía arbitraria, hay reglas ortográficas y son las que se empiezan a trabajar ya en tercer grado o cuarto grado de primaria, en la que los profesores y nosotros como terapeutas también ponemos mucho énfasis en la escritura correcta. Por ejemplo, M antes de P, M antes de la M, no confundir la M con la N, la B y la V, que todas muchas veces reglas ortográficas que de hecho nos imparten desde muy chiquititos, ¿no? Lo que estabas mencionando es muy interesante porque nosotros a veces como papás normalizamos, ¿no? Normalizamos, por ejemplo, que confundan la B con la P. Bueno, sí, está aprendiendo. Cuenta o qué señala el mismo niño en su escritura, dentro de la ortografía, para que nosotros ya pensemos y tomemos en consideración de que puede estar teniendo disortografía. Claro, por ejemplo, los primeros que se dan cuenta son los tutores, los profesores en el aula. Quienes están al día a día en ese tema académico. Claro, quienes están haciendo dictados o quizás están copiando en la pizarra y el niño al momento de transcribir en el cuaderno no transcribe la palabra correcta, omite alguna letra o junta palabras al momento de escribir una oración, por ejemplo. Y esa es la dificultad que observan los tutores y alertan a los papás. Pero ante esto hay causas, ¿no? Que, por ejemplo, hay una dificultad motora, de repente al escribir no sostiene bien el lápiz, hay una dificultad quizás de ubicación espacial, no se da cuenta los parámetros de la hoja, dónde termina, dónde empieza la hoja, de qué porte tiene que hacer la letra, o la letra muy grande, muy pequeñita no se mira, o todo muy junto, no se entiende nada. Entonces hay ciertas causas que presentan los niños que nos alertan, nos dicen sí, efectivamente el niño está presentando disortografía. También, por ejemplo, la memoria, ¿no? La memoria a corto plazo. Escribe bien,
pero al día siguiente se olvidó cómo se escribe esa palabra. Ya no recuerda el niño cómo se escribe y hay que volver otra vez a indicarle, volver a recordar cómo se escribe la palabra, a recordar, y el niño tiene que prestar mucha atención también. Los niños con dificultades en la atención también tienen dificultades posteriores a la disortografía, no escribir correctamente las palabras, o de repente a sustituir palabras, ¿no? O omitir en algunos casos, y generalmente ellos mismos leen y no entienden lo que leen. O sea, no entiendo, no comprendo lo que estoy leyendo en oraciones sencillas. Por eso es que se tiene que trabajar mucho palabras por palabra, ¿no? Textos ya se les hace muy difícil y ya pierden la motivación por aprender, y también se frustran porque ya no quieren escribir, o no quiero escribir mamá, no puedo terminar de copiar lo que pone la profesora en la pizarra, o me demoro mucho. Entonces sí es cierto que empiezan las dificultades a ser cada vez más grandes, como en todas las dificultades en el aprendizaje, ¿no? Claro, y miren qué importante es de que nosotros sepamos que existen este tipo de problemas, que los profesores, los docentes estén capacitados también para ello, porque considero que del diagnóstico oportuno pues de este problema de disortografía depende su futuro académico, de todas maneras, porque un niño que tiene disortografía y no es atendido como se debe, simplemente nosotros estamos acostumbrados, es que no quiere, es que no le da la gana, es que esto, es que el otro, siempre sancionamos, ¿no? Y ya declaramos al niño como que es su culpa y es su responsabilidad. Y pues qué va a pasar en un futuro, ¿no? ¿Cómo son las terapias? ¿Cómo ayudamos a los niños que ya tienen la disortografía? Claro, por ejemplo, con los papis en casa lo que pueden hacer y lo que pueden observar es un diagnóstico muy rápido, muy sencillo, que es que escriba una composición, que escribe una carta, un lenguaje, una escritura espontánea. Entonces ahí te das cuenta los errores. Quizás no ponen tildes, quizás no utilizan las mayúsculas, de repente no saben en qué momento colocar el punto, la coma, y uno se da cuenta y dice, no, mijito, no hay coherencia en lo que escribe también, ¿no? Entonces, en la terapia nosotros trabajamos con fichas léxicas, trabajamos con letras o palabras que generalmente el niño no puede escribir bien o se olvida. Trabajamos también mucho memoria, que involucra mucho a la ortografía, y también lecturas pequeñas para que el niño poco a poco se dé cuenta que puede escribir, que puede correctamente, ¿no? Generalmente los papis en casa empiezan con los dictados. Te voy a escribir dictado 1, 2, 3 y muchas palabras, pero el dictado es un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio el niño escribe bien, o se acuerda, o trata de repetir la palabra, pero si la palabra no la interioriza, no la vuelve suya, no se va a volver a acordar cuando vuelve a escribir espontáneamente. Claro. Ya no vuelve a utilizar bien la correcta ortografía que queremos, ¿no? Entonces lo importante es que el niño la interiorice, la conozca y se dé cuenta de que esa palabra tiene un cambio tanto oralmente como escrito por algo, ¿no? No es porque se nos antojó a nosotros, ¿no? Sino porque es parte de una regla ortográfica que está bien fundamentada y que debemos aprenderla siempre porque nos va a servir para toda la vida, ¿no? Claro, qué importante es eso, qué importante es que nosotros pues sobre todo no se quede en la lección, no se quede solo en el momento del el estudio, la terapia, sino que esto lo vayamos haciendo cotidiano para que los chicos de hecho lo interioricen, como dicen, lo practiquen, lo utilicen día a día, y los papás también, ¿no? Aprovechar con el ejemplo, como se dice, y mantenerlo en el día a día. Gracias a Dios todos necesitamos comunicarnos, necesitamos hablar, necesitamos escribir, y de hecho tenemos que apoyarnos y agarrarnos de todo eso para que nuestros hijos vayan cumpliendo y superando los objetivos que se les pone año a año, académicamente hablando. Ahora, nos estaban mencionando que tercero o cuarto grado de primaria nosotros vamos reconociendo si pueden tener este problema o no. Nosotros, ¿cuándo vemos superado ya esto? Dependiendo del niño. También es muy importante que los niños vocalicen bien también, porque si tienen una dislalia
poco a poco es un camino para una disortografía, ¿no? Porque no hablan bien, no pronuncian bien, tampoco van a escribir bien, porque generalmente los niños escriben como pronuncian. Entonces es importante también darnos cuenta que se tiene que trabajar primero la dislalia, o sea, la dificultad en el lenguaje, en el habla, y luego, si es que se presenta la disortografía, trabajar la disortografía. Entonces es un proceso, y este proceso tiene un periodo, dependiendo mucho del niño, cuánto tiempo pone énfasis en superar ciertas dificultades y también en ir avanzando, que se puede decir unos 6 meses, un año, dependiendo. Y ser constante, ¿no? Es lo más importante. En todas las dificultades del aprendizaje se superan, pero con la constancia y la perseverancia de los papás, porque los papás son los que llevan al niño a la terapia, los que lo motivan, los que le dicen sí vas a mejorar, o los papitos también en casa pueden realizar ejercicios para trabajar con los niños que deja de repente la terapeuta, o aumentar los ejercicios, ¿no? Para poder estimularlo y motivarlo. De eso depende todo, de la constancia, la perseverancia y el apoyo que les demos a nuestros niños, porque bien lo que dices, no, los chicos no van a agarrar y van a ir a buscar una terapia, no, los papás somos los que hacemos eso, así es que muchísimo apoyo. Gracias, Joyce, por acompañarnos el día de hoy. Recomendaciones finales, por favor, para todo nuestro público en torno a este tema. Gracias, Fiorella. Sí, quiero recomendar a los papis que estén muy atentos, observando mucho a los niños, que es tan importante la escritura, es tan importante que puedan hablar y puedan componer correctamente, y si no lo están haciendo bien o si de repente tienen alguna dificultad, ver la causa, ¿no? Observar y conversar con la tutora para ver cuál es la dificultad y cómo puedo apoyar a mi niño en casa, cómo puedo trabajar con él para solucionar ciertas dificultades y, por supuesto, trabajar en conjunto con una terapeuta de aprendizaje en el caso de los niños ya más grandecitos. Totalmente de acuerdo. Yo estoy segura que allá en casa pues quieren saber un poquito más acerca precisamente de Joyce, quieren de repente contar con sus servicios. Haga más la invitación, por favor, para todos los papás que están interesados y ya van reconociendo de repente a través de estos ejemplos que hemos puesto que de repente su niño o niña tiene este problema. ¿Dónde te encontramos? Gracias, Fiorella. Sí, yo pueden visitar mi perfil de Facebook, Joyce Salinas, psicoterapeuta, llamar al celular 992137779 o a mi página web www.terapiasaprendizajeYlenguaje.com. Perfecto, está apareciendo ahí en la parte inferior de sus pantallas toda la información, amigos, así es que ya saben, búsquenlo, síganla y por supuesto asesórense siempre con los mejores profesionales. Muchísimas gracias, Joyce, por tu visita y por tocar este tema tan interesante. Nos vamos a la pausa, no se muevan, no cambien de canal, esto es Nuevo Día Magazine.